Bienvenidos a este nuevo Ninja Tip. Hoy completamos el tercer episodio de la serie dedicada a la introducción a Redis. En esta serie estamos aprendiendo a utilizar este súper importante gestor de estructuras de datos y vamos a terminar el día de hoy con temas muy importantes. Pero recordemos que vimos en la primera sesión, vimos la introducción a Redis, cómo montar un servidor de Redis local, cómo utilizarlo en la nube y también aprendimos lo fundamental, que es utilizar de manera de diccionario, una llave con un valor. Aprendimos a crear llaves, a extraer valores de las llaves, a borrarlas, a consultar las llaves que están creadas en el sistema en un momento determinado y a utilizar algunos otros comandos de valor agregado. En el capítulo número 2 ya no nos encargamos de aprender comandos sencillos con valores unitarios, sino comandos más complejos precisamente con listas para albergar múltiples valores. Vimos cómo agregar valores a la izquierda o a la derecha de las listas, cómo hacer múltiple inserción de valores, cómo hacer consulta de valores por rangos y también aprendimos algo muy importante que es hacer pop, es decir, extraer información de una lista. También vimos algunos otros comandos complementarios como ltrim, como lln, entre otros, que nos permiten hacer tareas más complejas con las listas utilizando algo más de creatividad al respecto. Y hemos estado identificando inclusive cómo hacer que un elemento expire, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas importantes que podemos utilizar dentro de Redis y que nos van a facilitar la construcción de nuestras aplicaciones. Hoy vamos a finalizar el módulo introductorio con unos temas un poquito más avanzados, sin que sean tan sofisticados, que es precisamente la evolución de las listas. Vamos a aprender lo que son los hashes, que es para albergar, entre comillas, objetos con una estructura un poco más compleja que simples elementos dentro de la lista. Vamos a hablar también de los sets, que es muy similar al respecto, muy parecido a los hashes, pero son listas ordenadas. Y vamos también a hablar al final de lo que es ordenamiento lexicográfico o listas lexicográficas, a ver cómo nos podemos apoyar en este tipo de herramientas. Entonces, sin más, comencemos con los hashes. Entonces, los hashes nos permiten albergar datos estructurados más complejos que una simple cadena. Son realmente objetos, aunque objeto nos da la ilusión de que es algo pequeño, no, pueden ser inclusive hasta cosas de 512 megas o similar. Entonces vamos a decirle hm_set, que es hash multiple set. ¿Por qué multiple? Porque yo puedo tener acá una tabla que se llame usuario, tabla entre comillas, usuario 1, ¿cierto? Usuario 1 con un nombre, que digamos que soy yo. Ups, soy Juan Carlos. Ahora un apellido, Ruiz y una edad, 35, usuario. Enter. Ya quedó. Ahora, ¿cómo consulto los valores de un usuario? Puedo decirle hget, usuario 1, y le vamos a decir que me traiga el nombre del usuario 1. Enter. Y ya me dice que el nombre del usuario 1 es Juan Carlos. ¿Qué pasaría si yo le digo nombre y luego le digo apellido? Enter. Me dice que número de argumentos inválido. Es decir, si lo hago en esta anotación, tengo que decirle el nombre en un comando y el apellido en otro, como si fueran dos consultas por separado. Pero lo que yo podría hacer no es un hget, sino que tal un h multiple get. Entonces ahora sí puedo hacer nombre, apellido, y acá me los trae. Entonces puedo hacer también, así como hago h multiple set, o sea, hash multiple set, puedo hacer hget o h multiple get. Entonces acá va a ser un h multiple get. Puedo, sin embargo, tener que seguir haciendo más cosas. ¿Qué pasa si yo quiero traer todos los campos de usuario? Entonces, hmget, o sea, multiple get, no sería la forma, sino que tendría que hacerlo por hget. Entonces, hget, pero le voy a indicar que quiero traer todos los campos. Entonces, hget roll, usuario 1. Y ahí está, nombre Juan Carlos, apellido Ruiz, edad 35, ¿cierto? Entonces ya tengo automáticamente, tengo todos los valores que tenía guardados. Ahora hagamos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si por alguna razón en mi consulta yo necesito traer un h multiple get donde traiga el nombre, el apellido y la edad y se me ocurrió un nuevo campo? El nuevo campo no lo tengo definido, pero digamos que mi sistema lo requiere o alguna cosa, yo puedo utilizar palabras reservadas como esta. No such field. Es un campo que no existe, pero la estructura lo va a traer. Y ahí está, lo trajo en nulo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un h set? Vamos a darle otra vez el primer comando que hicimos el día de hoy, un multiple set. Pero ahora va a ser para otra vez usuario 1. Pero le vamos a colocar otro campo nuevo. Vamos a colocarle el otro campo nuevo, va a ser teléfono. Coloquemos 317, 366, 9013. Enter. Y él me dice, ok, ¿qué hizo ese ok? Me creó una nueva llave. Verifiquemos entonces case, todo lo que sea usuario, dos puntos, a ver qué me trae. Entonces solo existe usuario 1. Entonces vamos a verificar usuario 1. ¿Cómo verificamos usuario 1? Podemos hacerle recuerden que ya le hicimos hget all usuario 2.1. Y ven que lo que él hizo fue
actualizar el registro existente. Entonces he actualizado el registro existente y le agrego un nuevo campo. Ahora, vamos a crear otro nuevo usuario. Usuario 2, digamos que sea igual que el primer usuario 1 que usamos. Entonces, usuario 2, usuario 2. Tengo que escribirlo bien. Usuario 2. Enter. Dice OK. Vamos a decirle ahora get all usuario 1 y get all usuario 2. Y tengo que ambos son perfectamente compatibles. Vamos a meter el usuario 3. Pero el usuario 3 sí vamos a hacer lo que no hice acá, que fue borrar el teléfono. Pues usuario 3 va a ser pero sin teléfono. Ups, hice que tiene un error acá. Usuario 3. Vean que podemos tener todos los datos replicados si queremos. Entonces, usuario 3, el mismo pero sin teléfono. Vamos a decirle get all usuario 3. Entonces, usuario 3 no tiene teléfono, pero usuario 2 sí tiene teléfono. Por eso se llama que estos son, puede ser una base de datos, no sé cuál, porque al final no está estructurada, no tiene una estructura fija en cada conjunto. Todo puede ser en cualquier estructura, en cualquier formato. Entonces, acá ya tenemos tres usuarios. Volvemos a consultar los usuarios que tenemos. Entonces, keys, usuario. Tenemos usuario 1, usuario 2 y usuario 3. Ahora, sobre estos campos podemos también hacer operaciones individuales. Podemos hacer, por ejemplo, un h, o sea, hash, incremento, ¿cierto? Por hash, increment, y me quedo sin la i, hash, increment, by. ¿A dónde vamos a incrementarlo? Podemos decirle que en usuario 3, la edad, vamos a incrementarla. ¿En cuánto? Vamos a incrementarla en 10, ya no va a ser 35, sino 45. De hecho, ahí quedó, 55, 65, 75. Wow, entonces si yo consulto hashget, podemos hacer un hashget de usuario 3, la edad está en 75 años. Ahora hagamos un hashget all de usuario 3 y ahí está 75 años. Entonces también podemos hacer operaciones sobre campos individuales. ¿Que hay muchas operaciones más? Claro que sí. Nos toca mirar la documentación de Redis para ver cuáles más se pueden hacer, pero son muchísimas. Ya en el proceso de autoaprendizaje de cada uno de ustedes ya podrían profundizar allí, porque desde luego esto es un curso introductorio y hay mucha tela de donde cortar, pero para que se den cuenta el alcance y todas los features, las características que podemos tener en Redis. Ahora, vamos a ver los sets. Los sets son diferentes de las listas en el sentido de que en una lista insertamos a la derecha, insertamos a la izquierda, conclusión, la lista está ordenada. ¿Sí? Lo que insertamos a la derecha siempre va a estar a la derecha, lo que insertamos a la izquierda siempre va a estar a la izquierda. En los hash sucede algo parecido, pues los objetos que vamos creando no están relacionados entre sí a manera de lista, de alguna forma, pero en los sets sí podemos crear objetos que estén relacionados entre sí a manera de lista, pero hay un problema, que el sistema Redis es autónomo en el orden en que entrega los elementos. Yo podría decirle, por ejemplo, esto, set add, es decir, adicionar a un set, y el set se va a llamar myNumbers, adicionar 1, 2, 3, 4, ok, ahora volver a adicionar, pero vamos a adicionar otros sets diferentes, vamos a decirle set add myNumbers, en el mismo myNumbers, vamos a adicionarle más cosas, vamos a adicionarle 5, 6, 7 y 8. Es muy probable que cuando yo consulte esta lista, en efecto esté ordenada, del 1 al 8. Pero es muy probable de que no. ¿Por qué? Porque depende de cómo Redis haya armado la lista en ese momento. Si estaba muy saturado, si tenía muchas consultas, si la memoria estaba fragmentada, etc., pues el resultado va a cambiar. Entonces, yo le digo acá, sysmember, myNumber, ¿cierto? Y lo que vamos a ver acá, perdón, vamos a mirar smembers, o sea, sets members, y el set members de myNumber, ¿cuáles son? Entonces, y es myNumbers con ese al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, acá casualmente están ordenados, pero recuerden que no hay un contrato que garantice que deban estar ordenados. Ahora, vamos a explorar otro comando. Entonces, ¿cuál es este otro comando? Vamos a verificar, por ejemplo, que los sets son la herramienta adecuada para hacer cosas más allá de solo listas. Podemos hacer listas que nos representen relaciones. Redis es no relacional, así que las relaciones nos toca moverlas, digamos que a mano. ¿Cómo puedo crear más o menos relaciones a manos? Imagínense que yo creo un nuevo set add, y digamos que el set va a estar relacionado con entradas de blog, ¿cierto? Entonces mis entradas de blog, y digamos que tengo el artículo de blog número 1, y este artículo de blog número 1 tiene asociados unos tags, como todos los blogs que tienen tags. ¿Cuáles van a ser los blogs de estos tags? Perdón, los tags de este blog. Entonces podemos tener varios. Uno puede ser Docker, otro puede ser Redis, otro puede ser Visual Studio. Son tags, digamos que por eso están pegados. Tenemos 1, 2, 3, coloquemos otros dos. Otro va a ser Code y el otro va a ser Node.js. Enter. Entonces acabamos de guardar 5 elementos. Entonces si yo le digo acá smembers y esto se llama block,
quiero ver los miembros del block 1, de hecho los tags del block 1, enter, me quedo mal porque no lo escribí bien, es con ese al final, members, está mal escrito, es members, members, aquí están, ahí están los tags, entonces imagínense que yo tengo una estructura que me representa los tags que tengo adicionados en mi blog. Y sí, en efecto yo puedo hacer esta consulta cada vez, quiero mirar el artículo número 50 del blog, entonces yo podría insertar acá nuevamente, haber insertado ya previamente en algún otro momento de mi aplicación, decirle el artículo 50 del blog tiene los siguientes tags y tal vez ese no tiene el tag Docker, pero tiene Redis, Visual Studio, no tiene Node.js, pero acá lo que sí podemos tener es C# y de pronto JavaScript. Enter. Y cuando los quiera consultar, entonces voy a mirar los artículos de la entrada, los tags de la entrada de blog número 50. Hay que escribirlo bien porque si yo lo escribo memeverse, desde luego no va a funcionar. Entonces, ahí están, ahí están. Entonces, esta es una forma de expresarlo, pero ¿qué tal yo necesite la operación inversa? Es decir, yo no quiero consultar cuáles son los tags de cada entrada de blog, es decir, los tags de la entrada de blog 50, los tags de la entrada de blog 25, los tags de la entrada de blog, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo crear una relación que está expresada, digamos que al revés. ¿Cómo así? Al revés. Puedo partir de los tags. Quiero saber qué entradas de blog tienen un tag determinado. Entonces decimos sadd y comenzamos la relación al revés. Fíjense que el aquí es solo un artilugio, ¿cierto? Porque realmente el aquí no quiere decir nada, los dos puntos no quieren decir nada, esto es solo un artilugio que estamos usando por el momento. Entonces puedo decirle tags. ¿Qué tipo de tags? No, pues quiero mirar el tag Visual Studio. Visual Studio, ¿con qué entradas de blog está relacionado? ¿Cierto? ¿Con qué entradas de blog está relacionado Visual Studio? Entonces lo que yo hago acá es insertar insertar las entradas de blog. Ay, que lo hice. Sadd tags, listo. Entonces, ¿cuáles entradas de blog? Las entradas de blog van numeradas. Entonces yo no, la 1 tiene Visual Studio, sí. La 50 tiene Visual Studio, correcto. ¿Y cuál otra dijimos? Inventémonos una, inventemos la 150. Esas tres tienen el tag Visual Studio. ¿Cómo las voy a agregar? Pues bueno, tengo que agregarlas en ese momento una a una. Entonces tengo la 1, ¿cierto? El blog 50 también tiene Visual Studio, digamos que el blog 150 también tiene el tag Visual Studio. De tal manera que cuando yo quiera hacer la consulta puedo decir members, ¿cierto? Tráigame los miembros de los tags que contienen Visual, ¿cierto? Studio. ¿Qué parte? Va a traer los números de blog. Ok. Ahí están, estas son las entradas de blog que contienen el tag Visual Studio. Ahora, que los datos son redundantes, sí, son totalmente redundantes, pero recuerden que esto es no SQL, no son datos estructurados ni con modelo entidad relación ni nada. Así que la duplicidad está al orden del día, tiene que haber duplicidad y está bien, porque no nos afana el espacio, lo que nos está afanando acá realmente que es la velocidad. Entonces podríamos tener previamente llenados o llenos estos datasets, estos sets con esta información para hacer las consultas que nosotros necesitamos y que se hagan de manera sencilla. Ahora, eso que acabamos de hacer es, hemos colocado los tags, ¿cierto? Tags que están asociados con Visual Studio en cada blog. Pero, ¿qué tal que nosotros queramos colocar otros tags que estén asociados con Visual Studio de otra manera o con cualquier otro tag, como hacer una consulta? Hacemos lo siguiente. Como ya dijimos que el tag Visual Studio está en esos tres blogs, vamos a crear la siguiente operación, vamos a decirle sadd, pero ya no vamos a hablar del tag Visual Studio, vamos a hablar de alguno de los otros tags que nos inventamos, digamos el tag code, ¿cierto? Entonces, del tag code está en el block 1, el tag code también está en el block 150, pero el tag code no va a estar en el block otro que hemos dicho que era en el block 50. Ahora miremos otro tag, entonces hablamos también del tag JavaScript, entonces el tag JavaScript va a estar en el block 150, sí, y va a estar en el block 1, no, en el block 50. Ok, ahora coloquemos un tag que esté común en todos los tres, así como Visual Studio. Entonces vamos a crear otro tag que sea común a todos. Digamos que ese tag va a ser C#. Entonces sí, en el block 50 hablan de C#, correcto. En el block 150 hablan de C#, correcto. Y en el block 1 hablan de C#. Entonces más o menos hemos llenado un conjunto de datos algo dispares. Algunos datos se repiten, otros no se repiten. Entonces yo puedo utilizar este comando, ese inter, que es set intersection. Yo le voy a decir, hágame intersección entre algo. Quiero saber los tags que están comunes en varios blogs. Entonces, quiero saber intersección de C#, ¿cierto? El tag C# en los blogs, en qué blog está. Vamos a copiar esto para que me rinda un poco más la escritura. Quiero saber también el otro tag que era el otro que colocamos en todo lado, JavaScript.
JavaScript, hay que escribirlo en JavaScript. Entonces, ¿qué es una intersección? Cojo dos conjuntos y los elementos en común son el resultado. Entonces, Enter. 50 y 150, es decir, los blocks 50 y 150 tienen en común C# y JavaScript como tags. Solo me trajo los blocks que cumplían con este requisito. ¿Les suena esto parecido? Pues esto es un join equivalente a una base de datos relacional. Es un join donde digo la tabla 1, la tabla 2, tráigame los que cumplen con este requisito. O es un select. Tráigame esta tabla de los que cumplen con este requisito. Eso es más o menos lo que estamos haciendo con una sintaxis totalmente diferente porque es otro tipo de concepto de datos. Entonces acabamos de hacer una intercepción. Pero hagamos otra intercepción. Por ejemplo, también sabemos, aunque lo vamos a averiguar cuáles blocks tienen en común la palabra clave C# y la palabra clave code, ¿cierto? Entonces, vamos a ver C# y code. Es más, vamos a ver, en vez de C# y code, vamos a ver C# y Visual Studio, que deberían ser los tres, ¿cierto? C# y Visual Studio. Enter. Entonces acá me trae, bueno, hay dos blocks que tienen en común eso. Entonces estoy consultando los tags para saber cuáles blocks tienen en común o repetidos unos tags u otros. Ahora, así como hay esta operación de unión, de intersección, perdón, hay otras operaciones que son normales en conjunto. ¿Como cuáles operaciones? Si está una intersección, pues adivinen, también hay una operación de unión. Podemos hacer la unión entre dos deck. ¿Y qué nos va a generar la unión entre dos deck? Pues nos va a generar probablemente un deck nuevo. Entonces veámoslo. Entonces para este ejemplo vamos a decirle set add. Vamos a agregar sobre el conjunto de tags un nuevo tag, por ejemplo Node.js, para el block. ¿Para qué block? Para el block 1, para el 75, para el 80 y para el 50 y el 20. Enter. Entonces miremos qué sets tenemos. Entonces set members, ¿cierto? Set members para tags, dos puntos, Node.js, block. Quiero ver cuáles son los blocks que tienen el tag Node.js. Ahí está el que acabo de crear, pero miremos otros los que ya tenemos creado. Tenemos code, ahí están los dos que tienen code. El de Node.js, ¿por qué me salieron tan poquitos? Ah, porque es que ese es otro que tenía escrito antes. Miremos el que acabamos de crear, que le puse solo Node.js. Me quedó mal, pero bueno. Ahí están. 20, 30, 75 del Node.js. Y este es JE, que fue el que creé arriba. JE. Ese sí, ahí están. Ok, entonces tenemos Node.js, Node.js, Code. Miremos de pronto el de Visual Studio. Visual Studio, Enter. Ahí están. Entonces vamos a hacer una unión. ¿Cuál vamos a unir? Podemos escoger el que queramos, pero ¿qué tal si unimos Visual Studio con Node.js? Que me quedó mal, pero bueno. Entonces, acá lo que podemos hacer es ese union, que es diferente a la intersección, ese union store. ¿Y qué vamos a unir? Primero, ¿en dónde lo vamos a unir? Vamos a colocarle en tags unidos. Vamos a colocar ese nuevo aquí, tags unidos. Tags unidos va a ser el resultado de unir blocks marcados con el tag node o Node.js, le coloqué yo, con otros unidos con el tag o blocks marcados o blocks que utilizan el tag Visual Studio. Entonces ahí está. Vamos a borrar un espacio extra que me quedó por acá. Enter. Me dice 6, resultado 6. Me hizo la intersección. ¿Cuál sería el resultado esperado de la intersección? El 1, 2, 3, 4, 5. En efecto, el 50 está, el 150 no está, 6. En efecto, tienen que quedar 6 miembros. Vamos a ver si eso fue cierto. Entonces, ese members, mirar los miembros del nuevo set. El nuevo set es tags unidos. Y acá tenemos los 6 miembros que son el resultado de la unión. ¿Qué es una unión? Entonces, si miramos la intersección que es el join, es un equivalente a un join o una consulta, y la unión es unir dos datasets. Entonces hemos unido dos datasets y el resultado de la unión se puede considerar como un select unique. Cuando hacemos una consulta sobre dos conjuntos de datos y quiero saber el valor de una de esas columnas, en este caso la columna sería la columna tags, la columna blocks, perdón, queremos tener elementos únicos, entonces es un select único. Ese union es un select único porque no nos muestra los elementos repetidos. Y nuevamente acá se le hace un llamado al ingenio. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo tags Visual Studio? Digamos que quiero mirar cuáles son los miembros de Visual Studio. Entonces yo digo members, ¿cierto? Mirar los miembros de los blocks que están tagueados con Visual Studio. Y digamos que yo necesito esa información para hacer algo, para borrar elementos, pero no quiero borrar la información original. Solo quiero operarlos en la memoria de raíz para alguna cosa. Pues ahí vienen cómo puedo crear una copia de este set. Lo acabamos de ver. Union Store. Y la copia podría llamarse copy, ¿cierto? Copy dos puntos, tags Visual Studio Block, digamos que ese es. Ahí está. ¿Y qué es lo que voy a copiar? Pues voy a copiar
tags Visual Studio. Entonces voy a crear una copia. Si yo uno un conjunto con nada, pues esa es una copia del mismo conjunto. Acá está, y puedo verificar con smembers ahora. Smembers. Vamos a mirar este nuevo set, qué información trae. Y pues trae la misma información de Visual Studio. Entonces creo una copia. Como siempre, el llamado a la creatividad es supremamente importante. Ahora, yo puedo hacer pop de esta lista o de cualquier lista. Yo puedo decirle set pop para extraer un miembro. ¿Cuál es el miembro que va a extraer? Entonces, si le hago pop a esta lista o a este set que acabo de crear, extrae el primero, hace pop del primer miembro. De tal manera que si lo vuelvo a consultar, ya no existe el primer miembro que era el que teníamos al comienzo. Cada que como hago push no existe. Lo que existe es add. Y recuerden que el orden no importa. Yo puedo decirle acá add, y volverle a insertar a este copy, decirle copy tags. Este es random de Visual Studio, entonces Visual Studio, de hecho pues más rápido copiarlo completo, ¿verdad? Entonces vamos a adicionarle tags Visual Studio block y vamos a adicionarle el que borré. ¿Cuál fue el que borré? El 1, ok, enter, volverlo a consultar y esa 1, 50 y 150. Fíjense en algo curioso. Este 1 que acabo de agregar, ¿dónde debería, en teoría, haber quedado? Debería haber quedado al final, ¿cierto? Pero vean que el orden fue caprichoso, colocó al principio porque era donde había un slot de memoria disponible. Muy bien. Y así es como terminamos esta emisión de Ninja Tips. Recuerden lo que hemos visto el día de hoy. Aprendimos a trabajar lo que son los sets y los hash set, así como diferentes comandos que nos ayudan a complementar dichas tareas. Como siempre, espero de verdad que sea de su agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, manita arriba, comentarios, preguntas. Las preguntas son acá en los videos. No hagan las preguntas de los videos en Facebook. Hagan las preguntas de los videos acá en YouTube. Y con mucho gusto se las contestaré. Algunas las contestaré debajo en comentarios. Otras estoy esperando, agrupando para hacer un video dedicado a contestar las preguntas de todos ustedes. Y recuerden, en esta lista que aparece acá en este preciso momento, en esa lista están todos los videos dedicados a este tema, a Redis. Y en esta otra lista, un poquito más abajo, están los temas, los Ninja Tips, los tan conocidos y tan famosos Ninja Tips. Así que, no siendo más, suscríbanse al canal, compartan la información. Si no les llegan las notificaciones de los videos nuevos, ahí está cómo hacer para que les lleguen las notificaciones de los videos nuevos. Hasta una próxima. Feliz tarde, noche, día, lo que sea. Chao, chao.